abordamos el tema del faltante que hay de vacunas meningococos contra la meningitis. Vimos que es un problema bastante importante, lo explicaba un farmacéutico de la ciudad de Río Cuarto, y no nos quedamos con eso, quisimos avanzar un poco más, ver qué pasa si no se vacuna el niño que está justamente en edad de hacerlo. Quisimos conocer más detalles acerca de la meningitis, básicamente, por eso nuestro invitado. Sí, el doctor infectólogo Lucas Stefanini, que ya está con nosotros, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los contra, los pro, digamos, ni hablar, pero los contra de un retardamiento en la vacunación contra la meningitis? Bueno, en ese sentido, digamos, nosotros cuando tenemos una vacuna en el calendario, tenemos que saber que esa enfermedad por la cual la vacuna se da tiene una carga en la sociedad, ¿no? Esa carga de enfermedad es lo que determina la necesidad o no de una vacunación. Nosotros sabemos que en Argentina aproximadamente hay entre 200 y 400 casos de meningitis por meningococo por año. Una tasa de letalidad del 10% aproximadamente. O sea, estamos hablando de 30 a 40 muertes producidas por la infección, anualmente. ¿no es cierto? Anualmente. Entonces, particularmente es una enfermedad que tiene mucha carga en una edad que va entre menores de 1 año hasta los 2 años, ¿sí? Ahí nosotros en nuestro país es donde vemos la mayoría de los casos. Por ende es la población más importante a vacunar, porque es donde más se da la enfermedad, claro, y donde más probablemente pueda tener o secuelas o la mortalidad, ¿no es cierto? Es una vacuna particularmente muy efectiva para evitar la forma que se llama invasiva, que es la forma más grave de la enfermedad y que puede llevar a la muerte. A ver cómo se produce. Bueno, particularmente la meningitis es una inflamación de las meninges, que son unas capas que cubren el sistema nervioso central, el cerebro. Cuando la bacteria accede a esa zona del cerebro, la produce una inflamación y eso genera mucho dolor de cabeza, fiebres de inicio súbito y en algunos casos rigidez de nuca, ¿no? Muy rígida la zona de la nuca. Cuando la enfermedad va avanzando, también puede haber pérdida de la conciencia y puede haber náuseas y vómitos, ¿sí? Claro. En la forma más grave, que es la forma invasiva, la enfermedad sigue avanzando y puede llegar a producir convulsiones y en algunos casos la muerte, ¿sí? Pero vuelvo al tema, ¿no es cierto? La carga de enfermedad es sobre todo en niños menores de 1 año hasta los 2 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay faltante de algo que debería no existir, no pasar? Digo, porque bueno, es muy importante la carga que vos estás describiendo. Particularmente esta vacuna fue incluida dentro del esquema del calendario de vacunación oficial a partir del año 2017. Se empezó a colocar en el 2015 y nosotros empezamos a ver, porque yo estoy en el centro de salud, nosotros empezamos a ver que había como una falta de que nos llegaran las vacunas a partir de hace unos meses. No ha habido una información oficial del Ministerio, hoy Secretaría de Salud de la Nación, sobre cuáles son las causas. Por suerte, hace un par de semanas ha empezado a entrar la vacuna, en dosis por ahí no las que necesitamos para poder cubrir aquellos esquemas que no se pudieron completar, pero ha entrado la vacuna. O sea, en las últimas 2 semanas estamos teniendo y estamos vacunando y todavía hay vacuna en el centro de salud y en los centros periféricos, ¿sí? Lo que pasa es que una vacuna también, si uno le quiere ir a comprar a un centro privado, es cara, es bastante cara. Habíamos averiguado la semana pasada algo así como 3.500 pesos. El orden de los 3.500 pesos, te decía un farmacéutico. Sí, y aparte son varias dosis, ¿no es cierto? Claro. Tenemos una dosis a los 3 meses, claro, una dosis a los 5 meses y una dosis después del año de vida. Y había una cuarta dosis que actualmente está suspendida, que era la dosis que se daba después de los 11 años. Como la carga de enfermedad después en la adolescencia en nuestro país no es tan importante, han decidido suspenderla. La meningitis, decía, se produce por una bacteria. Sí. ¿Se contagia la meningitis? Es buena la pregunta. Sí, en realidad es una enfermedad que actúa por brotes, ¿no? Y cuando se produce ese brote, se contagia de persona a persona muchas veces. Por eso es una enfermedad que cuando hay una infección dentro de un grupo familiar, al resto de los familiares que estuvieron en contacto con ese caso índice, se le da un antibiótico previniendo la infección. ¿Sí? Por ende sí, se transmite de persona a persona.
Me preocupa lo que dijiste, que se suspendió la cuarta dosis después de los 11 años, porque en Argentina la carga no es tan pesada aquí en el país. Exactamente. En países como Europa o en Estados Unidos, la carga de la enfermedad de meningitis por meningococo es mayor en los adolescentes y adultos. En nuestro país es más en los niños. Por ende han decidido suspender la dosis. Pero eso no deja de ser, ¿no es un riesgo? ¿No es...? A ver... Bueno, digamos, la decisión se toma, entiendo yo, en el contexto de datos estadísticos y casuísticas. Claro, de datos y también de costo-beneficio, ¿no es cierto? Claro. Igualmente, nosotros tenemos entendido que está suspendida, ¿no? No quiere decir que la han retirado totalmente. Creemos que en un momento, cuando se empiece a recomponer la entrada de vacunas, esto se pueda volver a hacer. Sería importante que se siga haciendo, ¿no? Por más que en todo caso la carga de la enfermedad no sea tan alta o tan importante, igualmente sería importante, porque la vacuna también evita o puede evitar lo que es la aportación nasal de la enfermedad, porque uno puede estar sin los síntomas de la enfermedad y llevar la bacteria en la mucosa nasal, y la vacuna particularmente puede servir para erradicar esa aportación. Ahora, ¿por qué motivo se supone que una bacteria ataca a cierta parte del organismo humano y los sistemas inmunitarios no actúan para contrarrestar ese ataque? Normalmente las bacterias tienen como sus órganos blancos, claro, sus órganos target, ¿no? Donde normalmente se siente más cómoda y puede atacar esas zonas. Obviamente que no cualquier persona hace una meningitis por meningococo. Generalmente hay sectores de la población que tienen más predisposición. Por ejemplo, los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, que son aquellos pacientes que tienen sus defensas más bajas, por decirlo así. En el caso, por ejemplo, de los adultos son los diabéticos, los pacientes que tienen problemas con el alcohol, los pacientes que conviven con HIV, y así otros pacientes que tienen su grado de inmunosupresión. En el caso de los niños no, muchas veces es una cuestión de inmadurez de su sistema inmunitario, por ende son importantes las vacunas, porque nosotros lo que agregamos con las vacunas es inmunidad que tal vez esos niños todavía no lograron adquirir. Y una vez que se detecta la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es largo, es prolongado? ¿Depende de la persona? ¿Depende del grado? Es sumamente importante el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Eso cambia absolutamente la historia natural de la enfermedad. Si uno llega a diagnosticarla rápidamente, el tratamiento que se instaura es con antibióticos, claro, que puedan llegar bien al sistema nervioso central. Y bueno, muchas veces podemos evitar no solamente la muerte, sino también las secuelas, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con el niño que no puede recibir la dosis de vacuna porque hay faltante? Bueno, actualmente lo que se está haciendo, digamos, es priorizar la vacunación. Cuando empiezan a llegar esas vacunas, priorizar la posibilidad de completar el esquema de vacunación a aquellos niños que les faltan. Y bueno, obviamente es muy importante la consulta precoz al médico ante los síntomas para evitar la progresión de la enfermedad y poder hacer rápido el diagnóstico y el tratamiento. O sea, ahora digo, el hecho de no estar vacunado no quiere decir que te vayas a enfermar. No, esto es para dar tranquilidad, porque si no la madre está escuchando y se enloquece, si no tiene la vacuna. Aparte, vuelvo a repetir, son 200 a 300 casos en un país de 40 millones de habitantes, con 20, 30 muertes. Lo que pasa es, claro, cuando le pasa a uno, es el 100%. Entonces, y es una enfermedad que tiene una letalidad alta, del 10%. Y aparte las secuelas que pueden quedar. Si vos me decís, por ahí hay otras causas de meningitis más frecuentes, por ejemplo la meningitis por neumococo, o enfermedad de la neumonía por el neumococo, que es una vacuna que actualmente se está dando y que también es muy efectiva, y esa no hemos tenido problemas por el momento. Lucas, muchas gracias por la visita y darnos los detalles de algo que, bueno, que la semana pasada sembró así como un poco de preocupación, ¿no?, en Río Cuarto. Bueno, gracias por visitarnos. Muchas gracias.